Como una pequeña introducción, pues para que lo tengan presente, pues la bioinformática realmente es la combinación de la programación con biología, con datos biológicos, pero a grandes rasgos incluye pues biología molecular, bioquímica, ciencias de la computación, ingeniería, matemáticas y estadística, debido pues a la cantidad de datos que se están generando pues actualmente para ser analizados. Importante tener en cuenta que, digamos que esta parte del dogma central de la biología molecular, se centra en el análisis del ADN. Yo me imagino que habrán escuchado el proyecto del genoma, los 1000 genomas. En medicina, pues se está hablando muchísimo de todos los temas de genómica y de ciencias ómicas en general, enfocado al análisis de este tipo de datos. Entonces aquí pues tenemos realmente una secuencia de ADN que se transforma en grandes rasgos a ARN mensajero y de allí vamos a obtener proteínas. Las proteínas son consideradas como la forma en que vamos a expresarse el fenotipo en los diferentes organismos biológicos. Entonces este dogma, digamos, es la base que utilizamos para poder hacer los distintos análisis de datos, teniendo en cuenta de que actualmente pues hay muchas tecnologías de secuenciación a bajo costo y que se generan en grandes cantidades de datos. Un genoma humano, por ejemplo, pesa 3.2 gigas. En términos de tamaño, pero en plantas, por ejemplo, puede ser mayor o menor dependiendo pues, de su capacidad cromosómica. La bioinformática pues, inicialmente nació desde una bioquímica, quien empezó a generar estructuras de proteínas y almacenarlas en una base de datos desde su tesis doctoral, Margaret Diehoff, y también generó una matriz para poder hacer la comparación de esas proteínas. Entonces yo quiero saber si mis proteínas son parecidas o son diferentes, entonces utilizó una matriz que hoy se conoce como matriz PAM, pero en realidad fue ella quien la diseñó. También hay otras matrices Blosum que permiten hacer alineamientos de estas secuencias de proteínas, también se utilizan para datos genómicos y nos permiten hacer pues, esas comparaciones entre esos tipos de datos. A nivel computacional fue la primera que utilizó modelos o métodos computacionales aplicados a, digamos en este caso específicamente a la bioquímica, pero pues que tienen también aplicaciones biológicas. Aquí un ejemplo, tenemos unas secuencias de proteínas de diferentes organismos y lo que queremos saber es si hay regiones conservadas o qué tan parecidas o diferenciales son entre ellos. Y pues de allí nosotros podemos inferir funcionalidad de la proteína, inclusive la relación que pueden tener los microorganismos a nivel evolutivo. Teniendo en cuenta pues, de que hay muchísimas tecnologías ahorita que permiten obtener datos biológicos rápidamente y de una forma bastante económica, tenemos bases de datos públicas que se crearon en consorcios internacionales en donde pues, se van a encontrar repositorios de todos los datos biológicos que se puedan publicar. Hay datos, principalmente hay datos humanos, pero también hay datos de plantas, animales, inclusive bases de datos especializadas. Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia de COVID, se generó una base de datos específicamente para los genomas de COVID y pues están disponibles para que puedan ser usados por el público. Como les decía, pues las aplicaciones de estos datos van desde la agronomía, la biotecnología, tanto la salud humana como animal, debido a que esta información puede exportarse también a los campos de laboratorio y a las aplicaciones industriales en diferentes áreas. Por ejemplo, lo que más se está utilizando es, por ejemplo, diseño de medicamentos personalizados e identificación de enfermedades genéticas, tanto en humanos como en animales, inclusive también con plantas. Aquí un ejemplo de cómo han crecido estas bases de datos públicas a nivel de número de secuencias. Entonces aquí, esta mañana mostraban que la base de datos específica que utilizaban era de RNA-seq, aquí son de datos de genomas y de secuencias, y lo que tenemos es un crecimiento exponencial. Entonces aquí tenemos un crecimiento exponencial de toda la información. El tema es que toda esta información está en repositorios libres y tenemos el problema de cómo los vamos a analizar. Se supone que pues esta tasa de crecimiento es del 20 al 30% anual, probablemente sea mayor porque estamos hablando de bases de datos públicas, pero también hay bases de datos privadas que no comparten su información. Y aquí entra pues, la pregunta de por qué Python ahora es el lenguaje de las ciencias biológicas. Realmente es porque, como ya tenemos una alta cantidad de datos
disponibles y se siguen generando datos y se seguirán generando este tipo de datos porque hay nuevas tecnologías que están permitiendo obtener más datos inclusive. La inteligencia artificial aplicada se está desarrollando principalmente en el lenguaje de programación Python. Inicialmente la bioinformática se utilizaba, no sé si lo recuerdan o algunos sepan, se utilizaba Perl como lenguaje principal, después pasó a ser R y actualmente pues Python está, digamos, como el principal lenguaje de programación utilizado para este tipo de análisis. Aquí un ejemplo de la cantidad de repositorios que hay en GitHub, donde pues Python sigue siendo el principal. Tenemos a R como en tercer lugar, sigue Perl porque hay muchos datos y herramientas desarrolladas en este lenguaje. Algunos también ya no están utilizando Julia. Pueden recordar también de que muchos lenguajes de programación también tienen la palabra bio. Entonces hay paquete BioPython, BioJulia. R ha sido popular porque también tiene un repositorio aparte del CRAN que se llama Bioconductor, en donde encuentran todos los algoritmos y pipelines prediseñados para hacer análisis de este tipo de datos, por lo que pues R todavía sigue siendo muy utilizado en estas áreas, pero pues actualmente pues Python sigue siendo, entró como a ser el principal. Y pues allí también tenemos desarrollos de inteligencia artificial. Actualmente pues el año pasado Google DeepMind desarrolló un modelo que se llama AlphaFold 3. AlphaFold 3 lo que hace es predecir cómo son las proteínas. A nivel de laboratorio, si bien nosotros podemos identificar y secuenciar las proteínas, la mayoría son desconocidas, cómo es su estructura y cuál es su función. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un problema y es que dependen de muchos variables ambientales, variables de extracción, variables de aislamiento. Son más costosas de obtener, se pueden obtener secuencias, pero es más difícil de obtener. Entonces, Google Mind dijo, bueno, vamos a desarrollar un modelo que nos permita utilizar toda la información que les mostraba que está en los diferentes repositorios para poder generar proteínas y poderlas visualizar y establecer qué tan estables podrían ser realmente en la naturaleza. ¿Cómo funciona? Pues toma bases de datos genéticas. A partir de las bases de datos genéticas se puede deducir, partiendo del principio que les mostraba inicial del dogma central de la biología molecular, se puede deducir cuáles son las proteínas. Como las bases de datos no solamente tienen repositorios de humanos, sino tienen diferentes organismos, se hace una comparación por alineamientos. Lo mismo con las bases de datos de proteínas, que también hay varias bases de datos de proteínas que ya están secuenciadas, que están identificadas, y se inicia con esta parte de alineamiento. Luego se hace un análisis interno entre las dos, se repite y se genera la estructura de la proteína, incluyendo la probabilidad de que esa proteína sea real o no, o estable en un sistema humano. Por eso, digamos que este algoritmo o este modelo se gana un Nobel, porque esto reduce muchísimo el tema de costos a nivel experimental. Si yo ya sé cómo puede ser una proteína, puedo tomar las decisiones de, bueno, voy a aislarla, a ver si es así, y verla por cristalografía, o dejar el diseño con esta probabilidad y hacer inferencias con respecto a la función de la misma y su relación de pronto con otras proteínas, porque aquí, digamos, la proteína está un poquito solita, pero realmente las proteínas son bastante complejas en cuanto a su formación. Entonces, este AlphaFold, el año pasado, pues se ganó el premio Nobel precisamente por poder predecir las estructuras de las proteínas, porque eso aumenta la probabilidad de que tengamos más información aparte de la genómica, complementando lo que ya se tiene directamente en laboratorio de una forma más económica. Menciono también el de física, porque pues también está un modelo de Machine Learning que probablemente también entre a apoyar el desarrollo de nuevos algoritmos asociados a esto. AlphaFold, inclusive, ya se asoció con una base de datos pública, que es el EBI de Europa, y pues aquí podemos hacer también estas predicciones de forma gratuita, sin necesidad de programar realmente, que pues facilita el acceso también a las personas que utilizamos estas bases de datos y pues no somos tan expertos en programación, pero también está abierto el código para poderlo
utilizar directamente en programación, que es este que es aquí. Aquí está el repositorio, entonces también se puede utilizar. Entonces está disponible para hacerlo por las dos vías. Otro algoritmo que, digamos, se lanzó este año, que es bastante popular y se llama EVO2. EVO2 hace algo similar a lo que hace AlphaFold, de predecir la estructura de una proteína, pero adicional hace unas relaciones filogenéticas entre los organismos. Desde el punto de vista biológico, saber la relación entre los organismos biológicos permite también hacer inferencias de cómo pueden cambiar a lo largo del tiempo y de cómo yo puedo hacer mejoras. Entonces, por ejemplo, en plantas, en los diferentes cultivos puedo empezar a diseñar, bueno, cómo puedo mejorar mi planta para que sea más resistente a la luz o a la salinidad en un suelo, o a inundaciones, por ejemplo, a estrés hídrico. Entonces, este algoritmo también permite hacer ese tipo de comparaciones y además, que es lo que es más importante, escribe genomas. Es decir, deduce a partir de toda la información pública cómo puedo hacer un genoma. En este momento son genomas pequeños, genomas bacterianos, que son relativamente pequeños, pero permite hacerlo. Si yo puedo crear artificialmente un genoma, en laboratorio hay una posibilidad bastante grande de poder sintetizar esa secuencia de ADN e insertarla en una bacteria y generar ese genoma. Además de que como ya tengo la proteína, pues también puedo hacer una síntesis de esa proteína virtual que no quiero aislar en un organismo más complejo, por ejemplo, de un ratón, sino directamente de un cultivo en una caja de Petri. Entonces, pues obviamente nos va a ayudar a manejar todo el tema del laboratorio. ¿Qué tenemos? Pues también el repositorio está abierto, el lenguaje principal, pues digamos, ambos algoritmos están escritos en Python. Este tiene un preprint, aún no ha sido publicado su artículo en cuanto a la funcionalidad, pero digamos que trae la promesa de poder escribir genomas que a nivel de laboratorio y de biología sintética, no sé si han escuchado el término, es generar organismos que no están dentro de la naturaleza, normalmente dentro de la naturaleza, sino que podamos nosotros hacer nuestros propios organismos genéticamente modificados con una mayor exactitud y precisión. Aquí, ¿cómo funciona? Digamos, es la estructura, pues toma varios tipos de datos. Aquí tenemos datos públicos de, aquí RNA, el RNA tiene también una gran cantidad de bases de datos, y lo que hace es tomar toda esta información para generar un foundation layer para generar esa secuencia de un genoma. Esto fue desarrollado por Arc Institute y por NVIDIA, este algoritmo. Entonces, digamos, se asociaron para hacer este desarrollo. Adicionalmente, NVIDIA también tiene la posibilidad, no sé si conocen este equipo, que es un secuenciador de Oxford Nanopore, con el cual se utilizan las tarjetas gráficas para hacer los análisis. Entonces, también ellos mismos están obteniendo directamente la información para poderla cargar en su inteligencia y entrenar mejor el modelo. Este secuenciador fue usado principalmente para COVID, pero actualmente está entrando también a competir para secuenciar genomas completos, complejos en plantas y en humanos. Aquí un ejemplo pequeño de cómo es ese uso. Aquí simplemente le estoy dando una secuencia corta de ADN y ejecutar para que él me genere esa secuencia más larga de cómo podría generar el genoma a partir de el genoma o un gen realmente, un gen, para poderlo ver, para poder ver después cómo podría ser su proteína. En la interfaz de NVIDIA pues se encuentra también un ejemplo, aquí está una secuencia, los parámetros de estabilidad, cuánto, digamos, como qué tamaño quiero tener, el máximo, si hay un máximo, porque no alcanza, los genomas pueden ser muy grandes, entonces en este caso pues solamente está limitado a genomas pequeños. Y aquí, a partir de las secuencias, aquí está en blanco, es la secuencia que yo inserté, y esta es la secuencia deducida para generar pues también la proteína. Aquí estamos teniendo una visualización de la proteína en 3D, pero la proteína también tiene 3 estructuras, primaria, secundaria y terciaria. Aquí estamos viendo la estructura terciaria y la probabilidad de cómo podría ser esa proteína dependiendo pues de los scores de puntuación que nos da el algoritmo.
Otro desarrollo que fue muy reciente que hizo Google Mind y que también está entrando a competir y que se presume que probablemente se pueda ganar el Nobel en Medicina es AlphaGenome. AlphaGenome, que está también, pues este sí está desarrollado totalmente en Python, está con código abierto. AlphaGenome lo que quiere hacer es analizar las regiones de los genomas. Los genomas son muy grandes, hay regiones que nosotros no sabemos por qué están, o sea, qué función hacen o cómo se utiliza o cómo lo utiliza el organismo. Se sabe que en la naturaleza no se mantienen elementos que no se utilizan. El hecho de que nosotros no sepamos cómo se utiliza no quiere decir que no se utilice. Entonces, AlphaGo lo que está tratando de hacer es utilizar toda la información disponible para deducir también cómo están esas regiones y si pueden tener un efecto en la enfermedad. Está enfocado en humanos, pero pues tiene aplicaciones también para otros organismos. Entonces aquí el input es una secuencia y me saca, digamos, diferentes tipos de datos, desde RNA-seq, DNA-asas, digamos que estos son sitios de splicing y unas comparaciones con el ratón. El ratón siempre ha sido utilizado como un modelo animal, entonces pues nos lo compara y pues esto también nos permite generar de pronto posibilidades de análisis funcionales en regiones utilizando modelos animales como el ratón o haciendo cultivos, cultivos celulares para poder hacer como la extracción y la identificación realmente de este tipo de datos, por ejemplo, o de RNAs, por ejemplo, también se puede hacer la extracción. ¿Cuál es el problema? Si bien los tres están abiertos, los tres están disponibles, hay una cosa que en biología nosotros no tenemos muy claro y nos cuesta muchísimo, es la capacidad de cómputo. Entonces, pues lo que nos sucede realmente es esto. El computador no soporta correr estos algoritmos teniendo en cuenta de que utiliza bases de datos públicas que tienen exabytes de información y adicional, muchas veces, si nosotros queremos meterle más información, pues obviamente pues no va a correr. Entonces a nosotros nos cuesta mucho hacer el cálculo del costo computacional y quedamos ahí como en stop. Si bien ustedes vieron las interfaces gráficas están disponibles, pues obviamente queda limitado a muy pocos datos, a muy pocas reacciones, entonces realmente lo que están buscando tanto Google como NVIDIA es que se empiece a utilizar computación de alto desempeño para poder ejecutar todas estas inteligencias artificiales. Igual los datos van a seguir creciendo a lo largo del tiempo, eso no se va a detener porque a nivel de laboratorio los costos han disminuido y la cantidad de datos disponibles están abiertos. De hecho, Colombia está participando en el proyecto Jaguar, que es una secuenciación de RNA-seq que ya están en proceso y que pues van a quedar también disponibles para que el público o cualquier persona que quiera analizar los datos pueda obtenerlos. Finalmente, pues quiero enfocar un poco en que Python tiene una comunidad alternativa de PyLadies en bioinformática desde Brasil. Está enfocada a resolver todos estos problemas que hay. Yo estoy resumiendo muchísimo, pero normalmente se trabajan de manera sectorizada. Genómica, datos de ADN, transcriptómica, datos de RNA, proteómica, datos de proteínas y actualmente pues ya estamos hablando de multiómicas, que es tomar todos los datos en conjunto, unificarlos y poderlos analizar. Entonces pues ya hay, digamos, necesidad de poder hacer este tipo de análisis, ya que los datos están disponibles, están abiertos para todo el mundo. Y pues muchas de las herramientas pues ya tienen también inclusive la conexión directa o el API directo para poderlo hacer. De PyLadies Bioinformática lo quiero mencionar es porque están en Brasil, funciona de forma distinta a los PyLadies que se conocen comúnmente, porque ellas trabajan solamente en temas netamente de bioinformática, están con su sede en Brasil, pero lo están ampliando al resto de Latinoamérica, ya que muchas personas o muchos científicos van a Brasil a formarse en bioinformática
debido a que pues, Brasil en ese tema a nivel de Latinoamérica es uno de los más avanzados, entonces pues, se ha generado una comunidad un poco más grande. Y finalmente, pues, invitarlos a mi proyecto personal que se llama Bioinformática en Español, en donde publicamos pues, muchas cosas de bioinformática y de biología molecular en términos generales. Pues, eso es todo lo que yo quería comentar. Muchas gracias.